Buen día, ¿cómo andan? Las 10:03 minutos. Por supuesto que otra vez no debería haber más tema o más cuestión prioritaria que las cifras de pobreza e indigencia, números virtualmente irreales, como si fuera poco, porque no abarcan la brutal devaluación producida tras que, según el presidente Macri, los mercados castigaron a una mayoría de argentinos irresponsables, capaces de votar a la fuerza opositora. Y otra vez nos pasa, lo dijimos creo que hace 2 sábados, que de tan desnudas que quedan las consecuencias del macrismo, los guarismos, estos guarismos aterradores, se asimilan hasta no provocar impacto emocional. Tal vez sea una sensación personal y punto. Pero, de todas maneras, y dicho de otro modo, si los efectos son tan ruinosos, hace falta remarcar causas con señalamientos concretos. Quiero destacar una magnífica columna de Lavig Abraham, del Mirador de la Actualidad del Trabajo y la Economía. Se publicó en Página el lunes pasado, porque creo que puso blanco sobre negro algunos aspectos de las relaciones de poder que justamente, de tan aceptados o ignorados, se naturalizan hasta perderlos de vista. Necesitamos dólares, ¿no es así? Miles de personas, empresas, cooperativas y el propio Estado unen esfuerzos y servicios para producir y comerciar bienes y servicios que tienen como destino el mercado externo. Todos producimos esos bienes y servicios que se exportarán, pero solo algunos se quedan con los dólares porque son quienes se encargan de su comercialización en el exterior. Y en esto se juega buena parte de los desafíos de la política económica de los próximos años. Y este tramo, especialmente virtuoso, creo yo. Productores agrarios, grandes, pequeños o cooperativos, sus proveedores y transportistas que transitan rutas construidas por el Estado, nuestra plata, se conjugan para que una aceitera exporte soja, ¿sí? Y es la aceitera, por caso, la que decide qué hacer una vez que cobró los dólares en el extranjero. Es decir, tiene la potestad de liquidarlos o no. El ejemplo no es trivial. Las principales exportadoras aceiteras eligieron no liquidar casi 18.000 millones de dólares desde que se relajó la obligación para hacerlo, con Macri, desde ya. Si hubieran sido liquidados esos dólares y los de otros complejos exportadores, un stock mayor de reservas podría haber evitado la deuda con el fondo, estabilizado el tipo de cambio y tener los precios en pesos controlados. Bien, y por último el autor parafrasea a Georges Clemenceau con aquello de que para nuestro país los dólares son un asunto demasiado importante como para dejarlo en manos de los exportadores. Este es un muy buen ejemplo, nos parece, de lo que habría que dinamitar en serio si verdaderamente se tendrá la decisión política de que cambien algunas cosas estructurales. Y desde ya que el uso de este verbo, dinamitar, cae en el lugar común, seguramente, de jugarlo con la nueva animalada del senador y candidato Miguel Ángel Pichetto, quien llamó literalmente a que las villas miseria vuelen por el aire porque son un antro de la droga, en un país muy generoso que no quiere nadie de los que estamos acá, como dijo en alusión a su auditorio de la Escuela de Comunicación de la editorial Perfil. Nobleza obliga, varios testimonios de quienes estaban en esa charla dejaron trascender que muchos asistentes se mostraron atónitos frente a la aseveración de, al cabo, ese pobre tipo al que un gobernador le habría dicho: ¿estás seguro, Miguel Ángel? Después de 45 años de peronismo, ¿vas a hacerte velar en un local del PRO? No interesa si es veraz esa
interpelación relatada por Jorge Asís. Importa que tanto la pregunta como su moraleja sean perfectamente verosímiles. E interesa otra cosa obvia, voy a repetir, obvia, muy obvia, en grado superlativo. Pichetto es la voz sin filtro de mucha gente que piensa lo mismo que él y que vota a Macri por razones de pretensión de clase, aún a costa de su decadencia de consumos materiales. Por lo mismo, quien usa los trenes que van y vienen del conurbano bonaerense sabe que la requisa documentaria de cualquiera con pinta morocha o marginal es una fascistización aplicada hace rato, como lo es el discurso oficial que habilita a la policía para tirar primero y preguntar después. La comandante Pato, o sea Macri, solo formalizó lo que vienen haciendo para asegurar las urnas del núcleo duro. Igualmente, tanta pavura le tienen a que ni siquiera estén garantizadas todas las voluntades de quienes los votan en modo automático. Tanta falta le hacía a Pichetto sostener lo imperioso de dinamitar las villas, y encima, para oscurecerse a lo Legrand, con la aclaración de que no quiso decir lo que dijo. Como apunta Feynman, José Pablo Feynman, el gorilismo es una religión de la que no importa que sea una palabra peronista, porque la necesidad es odiar. Y, en otra paráfrasis, pero de una frase sartreana sobre el antisemitismo, si peronistas o marxistas no existieran, el gorila los inventaría, porque debe tener un objeto de odio. La oligarquía argentina siempre lo tuvo. Los negros, los gauchos, los indios, los inmigrantes, los anarquistas, los cabecitas. Cambiemos Cambiemos, es auténtico heredero de esa tradicional modalidad de clase. No hay forma de evitar que esta cuestión de cultura antropológica sea derrotada, salvo para los frívolos del pensamiento sistémico que insisten en acabar con la grieta como si se tratara de que basta con invitar a la moderación declarativa. Es una convocatoria que está bien para frases de campaña, para frases protocolares de campaña, de esas que, como cualquier frase, solo se sostiene si hay otra inversa capaz de sostenerse argumentativamente. Decir que se aspira a terminar con la grieta es lo mismo que manifestarse a favor de ser feliz. No tiene antónimo. Pero, bueno, sin necesidad de adentrarse en consideraciones semánticas, acaba siendo la política. Es inevitable. Y la política representa conflicto per se. Y en todo caso, sí es o podría ser correcto que Argentina tiene unas características históricas que dotan a la conflictividad de una crispación marcada. En forma continua desde sus propias raíces, Argentina, ninguna de las fuerzas antagónicas, dicho panfletaria pero certeramente oligarquía versus pueblo, ninguna termina imponiéndose sobre la otra en forma definitiva. Lo indubitable, siendo ampulosos, es que se gobierna para acá o para allá. Se dinamitan las villas miseria porque las maneja el narco marihuanero paraguayo, Pichetto Dixit, y se va a los trenes para registrar el DNI de los pobres, Pato Bullrich mediante, y se discute si es escrache publicar la lista de quienes compran más de $10.000 mensuales, mientras alegremente se oculta la del robo de guante blanco a mansalva, a fuga récord de centenares o miles de millones de pesos diarios por la bomba del ELIC. O bien se polemiza sobre cuál es la determinación política en sentido contrario. La grieta no es un concepto abstracto. La grieta son los actores de poder, de toda la vida. Y si se quiere activar frente a ellos, es imposible dejar a todos conformes. De nuevo, en campaña puede servir
pero a muy poco de andar deberá haber los sectores que tendrán que pagar la gran porción de esta fiesta exclusivista dejada por Macri. Se entienden perfectamente las medidas que no cabría informar antes de asumir. Para sincericidios, entre otros, y ya que estamos, hay los Pichetto. Los que además, o primero, incurren en ellos porque ya se saben lejos del poder en lapso inminente. Como modelo de esto que decimos, no corresponde, se supone que no corresponde arriesgarse con el anuncio de una profundización del control de cambios, ni con el desdoblamiento del dólar, ni con el aumento de las retenciones al agro, ni con una dura mano estatal en la gestión del comercio exterior, para que las divisas imprescindibles, de esas que hablábamos, no consistan solamente en pagar la deuda con el fondo y con los acreedores privados. Y que si hay que emitir moneda se emite y se acabó, tal como hacen esos paraísos neoliberales que los ortodoxos ignoran. El tema es que vaya a hacerse efectivamente, y no que por el momento no convenga anticiparlo.